La vida de Parama Sadguru Sri Gayanand y su discípulo Shri Vasant es tan vasta y llena de detalles importantes que es una gran responsabilidad cubrirla en un video de pocos minutos. Ese no es el objetivo. En cambio, lo que queremos ilustrar es cómo se retoma el fuego sagrado del Agnihotra en nuestra era. En India se anuncia el nacimiento de un alma grande cuya vida aportaría una ayuda clave y sustancial para toda la humanidad. El 17 de mayo de 1918, en Kharagpur, Bengala Occidental, India, nace Parama Sadguru Sri Gayanand, quien más tarde asumiría la misión de rejuvenecer los Vedas. En Maharashtra, en la parte central de India, hay un pequeño pueblo cuyo nombre es Akkalkot. Lo hizo más conocido Swami Sri Samartha en el siglo XIX, quien lo funda como el asiento de la religión eterna o Satyadharma. En 1938, a los 20 años de edad, Parama Sadguru asume la dirección del Mat Golapa en Akkalkot, el que años antes dirigía Swami Sri Samartha. Y más tarde, en 1944, Parama Sadguru tomará los votos de rejuvenecer los Vedas. No somos ni los seguidores ni los protagonistas de ninguna tradición religiosa. Hemos estudiado las tradiciones hindúes y también la Sagrada Biblia y el Sagrado Corán. Todos estos estudios religiosos nos enseñan la existencia de un poder supremo, Parama Sadguru Sri Gayanand. El 13 de diciembre de 1970, Sri Gayanand pronuncia un mantra y bendice a Shri Vasant, diciéndole: lleva nuestras palabras de bienaventuranza a todas las personas del mundo. La difusión debe ser científica, el conocimiento está dado. En 1971 se publica en idioma inglés el primer libro escrito por Shri Vasant, Solo Gracia, que explica el mensaje del quíntuple sendero de los Vedas, Yajna, Dana, Tapa, Karma, Swadhyaya, libro cuyo primer capítulo, Desgracia en Abundancia, menciona cómo la contaminación atmosférica está destruyendo el mundo. Es interesante resaltar que en un libro de espiritualidad publicado en el siglo XIX, el primer capítulo se refiere a la contaminación desde un punto de vista científico. Este libro no es simplemente una profecía sobre la destrucción, sino que en él también se entrega la solución. Sri Gayanand entrega el conocimiento a Shri Vasant, quien ejecuta el comando. El primer libro, Grace Alone o Solo Gracia, fue escrito como un programa práctico para la elevación de la humanidad, por medio de la práctica ancestral del Agnihotra y la terapia Homa, junto con las enseñanzas del quíntuple sendero, los principios eternos
de la religión. Satya Dharma, registrados en los Vedas. La esencia del Satya Dharma es el quíntuple sendero. Primero, practique Agnihotra para la purificación de la atmósfera. Segundo, practique Dana, compartir sus pertenencias con espíritu de humildad para iniciar el desapego. Tercero, practique Tapa, autodisciplina del cuerpo y la mente, para la fructificación de sus afirmaciones. Cuarto, practique Karma, siempre buenas acciones para la autopurificación. Quinto, practique Swadhyaya, autoconocimiento para la liberación. Practique el quíntuple sendero y se convertirá en un mejor miembro de su religión, su grupo espiritual o de la sociedad. Después de haber escrito este primer libro, Sri Vasant fue enviado a Kerala, Tamil Nadu, Andhra y Karnataka en la India para difundir Agnihotra y el quíntuple sendero. En aquel entonces, Sri Vasant desconocía que pronto iba a ir enviado a un viaje mucho más largo para enseñar el quíntuple sendero. Iría al otro lado del Océano Atlántico, Estados Unidos. Desde ahí viajaría incansablemente por todo el mundo, cumpliendo la misión ad honorem encargada por su amado maestro. La misión de Sri Gayanand se cumplió. En todos los países del mundo hay personas que conocen el Agnihotra y el quíntuple sendero. Unos años después sucede el accidente de Bhopal en India. En la madrugada del 26 de abril de 1984, donde mueren más de 65,000 personas entre adultos y niños por el derrame de gas en una planta de insecticidas en la ciudad. De acuerdo a las noticias publicadas en los diarios locales, el Agnihotra y los demás fuegos de la terapia Homa permitieron que solo dos familias se salven de morir por la intoxicación del químico que se diseminó en toda la ciudad durante la madrugada. En 1986 se produce el desastre de Chernobyl por la explosión de un reactor en la planta nuclear cerca de la ciudad de Pripyat, en el norte de Ucrania. En ese momento, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En Austria, el gobierno solicita a los productores de leche de las localidades que envíen muestras de los ordeños para descartar productos radioactivos. Solo un fondo que trabajaba con el Agnihotra y todos los fuegos de la terapia Homa pasó las pruebas sin rastro de radioactividad en la leche. Es evidente el poder neutralizador de radioactividad de los fuegos del Agnihotra y la terapia Homa. Es así que también después del desastre de la planta nuclear de Fukushima en el 2011, a consecuencia de uno de los más grandes terremotos que ha sufrido la Tierra, se tomó la muestra de un arroz de agricultores que estaban cercanos a Fukushima en Japón. Esta muestra fue sometida a una solución de agua con ceniza de Agnihotra. Se midió la radiación inicial, que marcó 200 becquerel por kilo, y
Después se iba registrando día a día. No había variaciones durante los primeros días. Recién a partir del día 14 y 15, la radiación desapareció y marcó 3 becquerel por kilo. Esta es una radiación que se considera normal. De esta manera, nuevamente se vuelve a poner en evidencia el poder neutralizador de los fuegos de la terapia HOMA y de la ceniza proveniente de esos fuegos, la ceniza de Agnihotra. En el libro Terapia HOMA, nuestra última oportunidad, escrito por el maestro Vasant Paranjepe, se escribe: cuando se realiza el Agnihotra, el humo del Agnihotra recoge partículas de radiación dañinas en la atmósfera y en un nivel muy sutil neutraliza su efecto radioactivo. Nada se destruye, simplemente se transforma.